¿Qué pasaría si nuestros hijos nos preguntaran cómo era vivir en un mundo donde la naturaleza no tenía derechos? ¿Qué pasaría si todos viviéramos con el entendimiento de que si dañamos la naturaleza nos estamos dañando a nosotros mismos? Ese sería un mundo increíble. En Ecuador ya lo estamos haciendo. Ecuador es el único país del mundo que en su constitución se reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. Tenemos lugares que son quizás los lugares más biodiversos del mundo. No obstante, nuestras autoridades siempre justifican el extractivismo, justifican la minería, justifican el petróleo. Necesitamos cambiar nuestra relación con la naturaleza. Ecuador, un país aproximadamente del tamaño de Nevada. Tiene quizás el doble de especies de plantas y animales que Estados Unidos y Canadá combinados. Este punto crítico de biodiversidad en América del Sur tiene una variedad impresionante de hábitats, costas con desiertos y manglares, montañas nevadas y las icónicas Islas Galápagos. Pero es en los bosques tropicales donde prospera la mayor parte de la biodiversidad, aunque una gran parte permanece desconocida. Solo conocemos un poco de lo que tenemos en nuestro país en cuanto a biodiversidad. Todavía se continúan descubriendo muchas más especies en los bosques tropicales. Desafortunadamente, Ecuador es un país en vías de desarrollo y se ve amenazado por actividades que definitivamente destruirán su biodiversidad y, por supuesto, causarían la extinción de muchas especies. Las industrias extractivas como la petrolera, minera y maderera, la agricultura no sostenible y ahora el cambio climático ponen en peligro esta tierra vibrante y biodiversa. La combinación de todas estas cosas resultará en una catástrofe. Entre 1990 y 2008, Ecuador perdió 400.000 hectáreas de selva. Con la esperanza de detener esa tendencia, los ambientalistas ecuatorianos tuvieron una idea radical. Los derechos de la naturaleza eran una idea extremadamente novedosa. No fue hasta 1972 que Christopher Stone escribió sobre ellos. Stone, un destacado profesor de Derecho, escribió un libro que se llama ¿Deberían los árboles tener derechos? En su libro plantea que la propia naturaleza merece derechos legales. El concepto va en contra de la forma en que los sistemas jurídicos de la mayoría de los países abordan las leyes ambientales. La ley ambiental simplemente nos dice qué tanto podemos dañar la naturaleza, no nos dice que la protejamos. En 2008, cuando Ecuador reescribió su constitución, Natalia Green y otros activistas presionaron para garantizar que los derechos de la naturaleza fueran consagrados en la ley del país. Ecuador se convirtió en el primer país del mundo en reconocer que la naturaleza tiene el derecho legal de existir. Esto otorgó a los conservacionistas una nueva y poderosa herramienta en su lucha por preservar los espacios silvestres, una herramienta que ahora se está poniendo a prueba en los bosques nublados, ricos en biodiversidad de Ecuador. Estos bosques tropicales de gran altitud están permanentemente cubiertos de nubes y son una fuente vital de agua para animales, plantas y habitantes de la región. Para realizar un estudio exhaustivo de un bosque nublado, es necesario enfocarse en un grupo específico de organismos. Durante los 25 años que he vivido en Ecuador, he investigado la distribución de las orquídeas y he descubierto muchas especies nuevas que eran desconocidas hasta ese momento. Así, he encontrado estos puntos de alta biodiversidad local que sabía que eran especiales, pero que nadie más conocía. La mayoría de la gente conoce las orquídeas de la ferretería o del supermercado, pero la mayoría de las orquídeas son realmente pequeñas, pero muy pequeñas, a veces del tamaño de mi uña.
Lou es un experto cazador de orquídeas. Incluso descubrió una de las más pequeñas del mundo de solo 2 milímetros de diámetro. Ah, muy bien, muy complejo. A estas generalmente las polinizan moscas pequeñitas. Esta es un epidendrum. Existen más de 1000 especies de epidendrum y Ecuador tiene 400 de ellas. Lou se percató de que estas diminutas flores brindan no solo un delicioso manjar a los colibríes, sino también un festín de información sobre la salud del ecosistema. Las orquídeas son tan selectivas en cuanto a dónde crecen, que podemos utilizarlas como bioindicadores de las diferencias entre los bosques. Una montaña tiene un conjunto de orquídeas y la otra montaña vecina tiene un conjunto diferente de orquídeas. Esas orquídeas indican que hay algo diferente en el clima de esas dos montañas. Así que podemos utilizarlas para guiar una estrategia de conservación lógica que protegerá toda la biodiversidad. El primer paso de la estrategia de conservación de Lou fue proteger los lugares con mayor biodiversidad. Mis amigos y yo nos reunimos y formamos una fundación llamada Ecominga. Comenzamos una campaña internacional y nacional de recaudación de fondos para comprar las áreas más especiales y crear corredores protegidos a lo largo de las pendientes de las montañas para que las plantas y los animales puedan moverse hacia arriba y hacia abajo a medida que cambia el clima. Hace 14 años, Lou contrató a Javier Roballo, ambientalista ecuatoriano, para gestionar el proyecto. Usamos los sitios donde hay alta diversidad de orquídeas para que dirijan nuestro trabajo. Estamos tratando de proteger toda la biodiversidad del paisaje, no solo algunas partes. Es todo un sistema por el que los animales y plantas viajan. Es importante captar toda la biodiversidad que existe allí. Parte de la tierra de estos bosques nublados está destinada a la agricultura y es la única fuente de ingresos para los propietarios locales. Algunos se dedican a cultivos comerciales como la naranjilla, una popular fruta local que es lucrativa, pero requiere una extensa deforestación de tierras. Después de unas pocas cosechas, el suelo se degrada tanto que ya no puede sustentar los cultivos. Entonces, muchos de los agricultores simplemente se mudan y talan otra parte del bosque. Para ayudar a romper ese ciclo, Lou y Ecominga están ayudando a los agricultores a cambiar su producción hacia cultivos compatibles con el medio ambiente. Marco, Javier, Laura, qué gusto. Hola, Lou, ¿Cómo estás, Marco? ¿Cómo vas? Te presentamos a Laura. Laura, qué gusto. ¿Cómo estás? Y yo estoy A ver, feliz de ver. Qué bien, qué lindo Mira. proyecto tienes. Durante generaciones, Laura Elena Yepes Plaga y su familia han cultivado naranjilla. Pero ahora, Ecominga ha ayudado a Laura a cultivar otra planta que puede generarle el mismo dinero en mucha menos tierra. Se trata de una orquídea apreciada por su aroma especiado, la vainilla. La vainilla se le puede cultivar orgánico. En cambio, la naranjilla es más químicos. Incluso también deforestaríamos más montaña y aquí no, porque no utilizamos tanto espacio. Este es un programa piloto y Laura es la primera agricultora de Ecominga capacitada para cultivar vainilla. Javier Roballo y el experto en orquídeas Marco Monteros realizan visitas frecuentes para brindar apoyo. Ya casi 9 años hemos trabajado en pensar cómo poder cambiar el valor del trabajo de la agricultura. ¿Han tenido flores? Sí, bastantes en este mes. Estas orquídeas de vainilla están listas para la polinización. Bueno, por ahora la temperatura tenemos 28. De humedad 73. 0.6, ¿no? Ajá. La temperatura y la humedad son óptimas. En México, la vainilla crece de forma silvestre. Es polinizada por una especie de abeja que solo se encuentra allí. Aquí, Laura es quien debe llevar a cabo el delicado procedimiento.
toca tener mucho cuidado en cogerlo, de no se rompe. Una experiencia muy linda. La plantación de vainilla puede ser una alternativa de sostenibilidad en el largo plazo. El proyecto beneficia al medio ambiente y al requerir mucho menos tiempo de Laura, mejora su calidad de vida. Se ha cambiado mucho mi vida. Incluso estoy estudiando, porque yo estudié antes, pero no, en 1 año y medio terminaría la secundaria. Puede ser beneficioso para el ambiente y también para cada una de estas familias. Es complejo. Soluciones como estas ayudarán a Ecominga a proteger la biodiversidad local sin invocar los derechos de la naturaleza establecidos en la Constitución. Cuando le es posible, Ecominga también adquiere tierras. Así es como creó la Reserva Drácula. Nombrada en honor a un grupo de orquídeas con pétalos en forma de colmillos, este refugio de 2.100 hectáreas se encuentra ubicado entre 2 áreas protegidas. Nuestro principal objetivo es la protección de áreas con alto nivel de endemismo y altos niveles de amenaza. Ecominga descubrió que muchas especies se encuentran solo aquí. Pero bajo los bosques nublados se encuentra otro tipo de tesoro. Una veta madre de recursos minerales codiciado por las compañías mineras. Casi el 20% de todo nuestro territorio está entregado en concesiones mineras. Hemos podido nosotros evidenciar que el trabajo de exploración inicial dentro de nuestra reserva ha llevado a destruir lugares completos, hábitats completos. Por lo tanto, Javier tiene como prioridad conectarse con las comunidades locales y comentarles que Ecominga tiene la intención de comprar y proteger sus tierras. Hoy está visitando una región llamada Esperanza. Los residentes son dueños de terrenos boscosos no desarrollados. Les gustaría obtener beneficios de la propiedad, pero el líder local tiene dudas sobre venderla a una compañía minera. La minería nos va a traer consecuencias a posteriores, le digo. Aquí tenemos que entrar al tema, le dije, de no a la minería, con ellos nos vamos. Con lo que vamos a no a la minería. Ahí es para frenar. Ecominga ofrecería un precio justo por el terreno. Pero las compañías mineras a menudo pagan más que el valor de mercado y lo hacen más rápidamente. ¿Y por qué no nos hizo venir por acá, vea? Para la comunidad, la seguridad también es un factor. Cuando la montaña se va destruyendo desde sus bases, produce grandes derrumbes y se puede limpiar cientos de metros, sin tomar en consideración que todos estos derrumbes pueden llevarse vidas humanas. Cuando una comunidad cercana permitió la minería, el aumento del riesgo de deslizamiento impactó directamente a Esperanza. Hace unos 6 años, desde el 2003 como que sale. Ya. Vinieron a un estudio que tiene peligro. Claro. De pronto un deslave, entonces ya prohibió hacer las casas. Muchos en Esperanza preferirían vender a Ecominga, si la fundación puede conseguir el efectivo. Javier ha buscado la ayuda de otras organizaciones para ayudar a recaudar el dinero. Un nuevo socio con un enfoque innovador es Reserva, el fideicomiso de jóvenes por la tierra. Somos un grupo liderado por jóvenes apasionados por el medio ambiente y la conservación de la biodiversidad. No todos tienen la suerte de tener la naturaleza presente en su vida desde edad temprana, pero hoy los jóvenes crecen con la realidad del cambio climático y la pérdida de la biodiversidad en estas áreas. Cali Brothers fundó Reserva después de una tragedia familiar.
Phyllis Broadus era mi hermana y tenía 6 años menos que yo. A sus 17 años le diagnosticaron un cáncer raro y agresivamente mortal. Se mudó a un hospital y estaba realmente frustrada por no poder continuar su defensa por el cambio climático, algo que había estado haciendo durante años. Entonces pensó, quizá podría iniciar un fondo. Así que se trazó el objetivo de recaudar $18,000 para su cumpleaños número 18. Esta capacidad de hacer algo la empoderó de manera tal que alivió gran parte del dolor de su situación. Para cuando falleció, había recaudado más de $100,000 para combatir el cambio climático. La pasión de Finley encendió una nueva vocación en Cali y la encaminó hacia su trayectoria actual. Me di cuenta de que una joven que acaba de cumplir 18 años tiene un poder financiero increíble para tener un impacto en estas crisis que estamos enfrentando. Cali dejó su trabajo en 2019 y fundó Reserva. La organización se ha movilizado y se ha asociado con jóvenes en más de 25 países. Expandir Drácula fue su primer proyecto. Reserva está trabajando con Ecominga para proteger toda la vida silvestre que depende de esta región. En 2019 comenzamos un proyecto emblemático para crear la primera reserva natural del mundo financiada por jóvenes. Esta adición a Drácula se llamará Reserva Juvenil Drácula. Doña Leonor. Hola, doña Leonor. La recaudación de fondos toma tiempo, pero algunos propietarios que planean vender a Reserva permiten realizar investigaciones antes de finalizar la compra. En una de esas investigaciones se hizo un descubrimiento perturbador. En agosto de 2021, algunos miembros del equipo de Ecominga buscaban nuevas especies. Este terreno forestal, adyacente a la Reserva Drácula, pertenece a los agricultores locales Fermín y Leonor. Su familia ha sido propietaria de esta parcela por más de 60 años y esperan venderla a Ecominga para asegurarse de que permanezca protegida e intacta. Marco salió de excursión en busca de orquídeas y regresó con una noticia devastadora. Encontró 400 metros de un cañón prístino destruido por empresas mineras. Lo único que se me vino a la mente fue, este es el inicio del final. Me dio mucha rabia. Para rastrear a los mineros, Cali y Javier remontaron vuelo. Pusimos un dron en el aire. Sí. Ahí. Localizamos su campamento y al día siguiente fuimos allí alrededor de las 5 a.m. para confrontarlos y averiguar para quién estaban trabajando. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Todo mi equipo? Sí. Porque venimos... Se enteraron de que los mineros trabajan para una gran empresa internacional bajo concesión gubernamental, pero estaban realizando una inspección en tierras en las que no tenían derecho a estar. Estoy yo totalmente claro que hemos siempre dicho que no pueden entrar a nuestros predios. La naturaleza no tiene voz. ¿Quién habla por la naturaleza? La gente. Es nuestro trabajo. Javier y Ecominga impidieron que los mineros hicieran más daño al terreno. Pero se dieron cuenta que la persuasión por sí sola no protegería a toda la región. Entonces Javier se reúne con Natalia Green para asesorarse sobre cómo armar un caso para la protección de los derechos de la naturaleza. Esta es una imagen tomada desde la parte baja del espacio de bosque que protegemos en la Reserva Drácula. Estamos nosotros buscando los argumentos legales para defender la Reserva Drácula y encontramos en un sitio que debería ser parte de la zona intangible del bosque, donde se trabajó probablemente entre 1 o 2 semanas, invadiendo la propiedad del señor. ¿Buscan oro?
Se conoce que oro es el principal elemento por el que están dadas estas concesiones. Para fortalecer su argumento, el equipo de Ecominga está documentando riquezas biológicas que se pueden perder si no se detiene la minería. Esta, por ejemplo, esta especie de orquídea la encontramos en nuestro último viaje. Es una especie nueva que tiene que ser descrita. Esta es la última especie de dragón espinoso. Que hemos publicado en el mes de diciembre. Esta es una rana, por ejemplo, que todavía no sabemos cuál es la población. En estos elementos súper endémicos, específicos. Cuando se extingue una especie no se puede reparar. O sea, nosotros lo que hemos usado muchísimo en los casos de derechos de la naturaleza y citando justamente a la Constitución del artículo 73, que te dice justamente el Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies. La ley establece que toda acción que pueda conducir a la extinción, ya sea por la erradicación de una especie o por la destrucción de su hábitat crítico, está prohibida. Esta ley ha estado en los códigos desde 2008. Sin embargo, continúa la minería en tierras ecológicamente vulnerables. Recientemente, una comunidad local ha dado batalla por el destino de una reserva de bosque nublado llamada Los Cedros, otro punto crítico de biodiversidad con muchas especies endémicas. Los Cedros es un bosque protegido. Y en Ecuador, dentro de un bosque protegido, no se puede hacer agricultura, no se puede hacer ganadería, pero sí se puede hacer minería. Lo que es completamente absurdo. En 2018, varios grupos indígenas de Los Cedros demandaron al gobierno nacional por otorgar concesiones mineras a casi las 3/4 partes del terreno de la reserva sin consultar con los grupos. Los derechos de la naturaleza fueron el argumento central del equipo legal. La lucha duró 3 años y fue finalmente decidida por el máximo poder legal del país, la Corte Constitucional. Su veredicto fue contundente y ratificó la ley del país. Prevalecieron los derechos de la naturaleza. Nosotros hemos logrado ganar el caso de Los Cedros porque existía la investigación de qué había en esa área. Expertos en orquídeas, en monos, en ranas, en diferentes plantas, le dijeron al juez lo importante que era este espacio. La Corte Constitucional falló a favor de la naturaleza y prohibió la actividad de la minería en un lugar tan biodiverso. La Corte también emitió otra gran sentencia. Los derechos de la naturaleza no solo conciernen a las áreas protegidas y las reservas, aplican en cualquier terreno del país. Entonces lo que tú me presentas ahorita es clave y es importantísimo porque es poder sensibilizar a los jueces, a las personas de qué es lo que estamos tratando de salvar. Cuando ven físicamente lo que estamos perdiendo, cuando conocen a las especies, cuando conocen a ese dragón, a ese Drácula, ¿no es cierto?, a esa ranita, entonces les tenemos, ¿no es cierto?, entendemos lo que podemos perder. El equipo de Drácula tiene instrucciones claras. Necesitan hacer todos los estudios e identificación de especies como puedan. ¡Hola, mi gente favorita! ¡Qué bueno verlos! ¿Sobrevivieron? Lamento haberlos dejado solos en el bosque. Encontrar nuevas especies es en realidad común. En cada expedición en la que he estado, regresamos con una lista de nuevas especies potenciales para la ciencia. Esta parcela está casi completamente inexplorada por la ciencia, lo que significa que tenemos mucho trabajo que hacer rápidamente. Su trabajo reforzará su caso y profundizará en la comprensión de este ecosistema complejo. Aquí tenemos un hermoso Anolis drácula, también conocido como camaleón sudamericano. Con este animal solo tomaremos fotografías y una pequeña porción de su cola para el muestreo de ADN, y luego lo dejaremos seguir su camino. Aquí tenemos una ranita del género Pristimantis. No sabemos exactamente qué especie es. Entonces es importante tomar fotos, tomar un punto GPS, usar esta aplicación que es iNaturalist y también reconocer algunos patrones en la coloración, en la morfología que nos pueden ayudar a identificar qué especie es. Es muy divertido.
Parte de la experiencia es ver la mirada en el rostro de la persona experta cuando ve algo que nunca ha visto en su curso de estudio. Se ilumina. No puedo identificarlo. Solo conocemos alrededor de 2 millones de especies en el planeta, de un estimado de 8 a 9 millones. Así que solo hemos arañado la superficie de lo que vive aquí. Aquí tenemos una salamandra. Esta será una nueva especie para la ciencia. Y es la segunda vez que la observo. La primera vez solo teníamos fotografías, pero ahora podemos obtener una muestra. Diferentes niveles de criaturas viven, desde la parte más baja de cada árbol hasta el dosel. Cada nivel tiene diferentes plantas, formas y especies. Esta pequeña especie tiene una oportunidad de ser reconocida, no solo como un objeto, sino como sujeto de derechos. Estas criaturas nos dan la oportunidad de salvar estos lugares. Esta es la razón por la que estoy trabajando aquí. Cada nueva especie que encuentran ahora tiene la posibilidad de seguir estando aquí dentro de varias generaciones. El legado de Finley está muy vivo en reserva. Recuerdo que ella no está aquí para actuar, así que tengo que hacerlo yo. Y eso me ayuda a seguir adelante. La naturaleza el día de hoy no tiene tiempo. Hemos hecho un esfuerzo bien grande para defender este tema. Pero no es fácil. Para mí, Reserva es mi fuente de inspiración de cada día. Gracias por ver este episodio. Te invitamos a visitar Wild Hope TV Español para descubrir otras historias que nos muestran que el cambio positivo es posible a través de la acción local.